posible. Es posible. Es posible, mi Dios. Es posible. Está aquí, es él, es él, está aquí, es él, Roman Reigns está aquí. El verano ardiente llegó a Cleveland y las superestrellas de WWE lo dieron todo en la fiesta más grande del verano. Hola a todos, yo soy Andrea Bazarda y les traigo todos los resultados de SummerSlam 2024. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No. Alguien que me quite los ojos de la cara. Con uno de los desenlaces más inesperados que nos dejó a todos con la boca abierta, Liv Morgan se enfrentó a Rhea Ripley, que venía acompañada por el sucio Dominic Mysterio por el campeonato mundial femenino. Liv Morgan comenzaba temerosa y se dedicó a huirle a la erradicadora. Como era de esperarse, Dominic jugó un papel importante en la lucha, ya que podríamos decir que pues era la manzana de la discordia. El hombro de Mami parecía estar dislocado, pero decidía continuar con la lucha. Esto lo aprovechaba Liv y la castigaba en múltiples ocasiones. El dolor parecía no ser un problema para la integrante de The Judgment Day, que se las ingeniaba para continuar, pero no esperábamos cómo esto terminaría. Pero si la golpea la silla, pierde. Va a perder el título. Ahora, ¿lo está haciendo para defender a Liv o para defender la posibilidad titular de Rhea? Esa es la pregunta de los mil tomates. Y ahí lo van a dejar afeitado. No. Él lo está haciendo porque quiere defender la oportunidad titular de Rhea. Le van a quitar el gusano, el labio superior. Ya. Va a ser... ¡Oh, Dios mío! Impacto para Dom. Aprovechando con el Oblivio. El Oblivio, la planta. La planta, Dios mío. 1, 2. Y... ¡No todavía! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No. Alguien que me quite los ojos de la cara. Sami Zayn ponía en juego el campeonato intercontinental en contra de Bron Breakker. Sami tomaba rápidamente el control del encuentro y comenzaba a castigar a Breakker, pero no le duró mucho, ya que el poderío de Bron se hacía notar y recuperaba el momento. Ahora se va a volar, ahora sí va a volar. Super huracarrana. Enganche doble, 1, 2 y que no llega. Con una impresionante lanza, Bron Breakker hace historia y se convierte en el nuevo campeón intercontinental. Una de las luchas más esperadas fue la de Logan Paul contra LA Knight por el campeonato de los Estados Unidos. Los juegos de LA Knight parecían estar afectando de manera importante a la megaestrella de las redes sociales, porque desde antes de sonar la campana, pues estos dos estaban dando con todo. Como máquinas de dar golpes, ambas superestrellas repartieron golpes y patadas, pero nadie estaba dispuesto a perder. Cuando el Maverick quería utilizar una manopla, LA Knight sorprendió a todos y con una impresionante movida se convirtió en el nuevo campeón de los Estados Unidos. No. Está esperando a que se ponga de pie. ¡Clásico! ¡No! Y en su casa, tanta bienvenida, dignatarios de pacotilla, porque eran hasta ficticios. Nia Jax se enfrentó a Bayley por el campeonato femenino de WWE. La fuerza irresistible de Nia Jax hacía pasarle un mal momento a la campeona, que no veía lo duro sino lo tupido. Pero la modelo a seguir no se la pondría tan fácil y con distintos recursos intentaba liquidar el encuentro. Mostrando una fuerza fuera de este mundo, Bayley logra cargar a Nia Jax y le aplicaba tremendo bombazo en medio del ring, pero Tiffy amenazó con canjear el maletín. Tiene el tifitín en la mano, tiene el tifitín en la mano. No lo haría efectivo sobre Nia, porque Nia no es campeona. Lo estaría haciendo efectivo sobre otra. ¡Oh, superestrella femenina! Que es la campeona. Puede convertir en triple amenaza ahora mismo. Pero Se han visto casos, se han visto casos. 1, 2...
La distracción le costó caro a Bayley, pues Nia Jax se convirtió en la nueva campeona femenina de WWE. Uno de los combates favoritos de la noche fue el de Drew McIntyre contra CM Punk con Seth freaking Rollins como referee especial. Y vaya combate, pues el odio de estos dos, más bien de estos tres, se notaba desde la última grada del estadio. El encuentro fue toda una carnicería y por más que Rollins intentaba poner orden en la contienda, la furia de ambos competidores pues no daba tregua. El visionario parecía estar disfrutando de lo lindo de la batalla campal entre Punk y McIntyre mientras la lucha subía y subía de nivel. Las cosas se ponían muy personales y los conteos aparecían, pero nadie se rendía. Punk y Rollins se hicieron de palabras y las cosas no terminaron bien. Al árbitro especial invitado, ¿qué hiciste, Punk? Y todo por recuperar lo que le pertenece. No siempre se trata de mí, pero nunca se trata de ti, le dice. Ha recuperado su pulsera. Finalmente. Pero ahora. Finalmente. ¡Oh! Golpe bajo, un foul de parte de McIntyre, descarado. Ay, Dios mío, viene con la Claymore. La Claymore directamente para el rostro de CM Punk, que no pudo ni evitar un segundo, un centímetro de lo que lo aquejaba. Y le dice, cuenta, lo está llamando. Ya ganó. 1, 2 y 3. Por el campeonato mundial pesado, Damian Priest se enfrentó a Gunther. La lucha venía calientita y estos dos se traían ganas. Machetazos, patadas, golpes y demás movimientos fueron parte del repertorio que nos regalaron. El campeón controlaba la contienda y hacía pagar al general del ring, que tampoco se dejaba. No. Finn Balor se aparecía para animar a Priest, pero las cosas pues no se veían nada bien para el integrante de The Judgment Day. Todos de pie. Prepara la garra. La garra ha llegado al sur del cielo. ¡Mi madre lo ha logrado! Vamos, Damien. ¡Cúbrelo! Ahí va. 1. ¿Qué? No. Ya va, yo no vi quién fue. No, yo no vi quién fue, no puede ser. Y pues sí, amigos, parece ser que The Judgment Day no será el mismo, pues Finn Balor también traicionó a Damian Priest, cosa que le costó el combate a Priest, y Gunther se convirtió en el nuevo campeón mundial pesado. Y en el evento estelar de la noche, Cody Rhodes se enfrentó a Solo Sikoa por el campeonato indiscutible de WWE con un pequeño detalle. El encuentro sería con reglas de linaje. La lucha estuvo llena de sorpresas. Solo Sikoa parecía tener el control y anticipaba los movimientos de la pesadilla americana. El encuentro no era para nadie y la frustración empezaba a apoderarse de Sikoa, por lo que el linaje intervino y comenzaron a atacar a Rhodes brutalmente. Pero Cody no estaba solo, pues Kevin Owens se apareció para tratar de equilibrar las cosas, pero los números los superaban hasta que llegó Randy Orton para emparejar las cartas. Cuando no podía estar más emocionante la lucha. Es posible, mi Dios. Es posible. Está aquí, es él, está aquí, es él, Roman Reigns está aquí Roman Reigns, y Solo Sikoa lo había estado provocando. ¡Demonios! Ha regresado, nadie lo vio venir. Por primera vez desde que perdió el título en WrestleMania. Como en el 2020, nadie lo vio venir y ha regresado. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Para quién está aquí? Viene a perjudicar al hombre que lo perjudicó ante los ojos del mundo en WrestleMania y ayudar a Solo Sikoa como su elegido como jefe tribal. ¿O lo contrario?
Se supone que es el verdadero cabecera de la mesa, el verdadero jefe tribal. Bueno, él había dado eso como herencia a Solo Sikoa, pero era cuando él lo quisiera, cuando él lo decidiera. Quizás no en el momento. Vamos a saberlo pronto, la respuesta va a llegar. Directamente rechazo del superhombre para Solo Sikoa. Está clarísima la presencia del jefe tribal, el verdadero. Nadie me quita mi puesto. Nadie. Ruge, ruge. Lanza para Sikoa. Qué bien que luce este hombre a prueba de lo que sea. El Imperio Romano en su apogeo. Y pese a tener todo en contra, Cody Rhodes sigue siendo el campeón indiscutible de WWE. Mis amigos, estos fueron todos los resultados de SummerSlam 2024. Déjanos tus comentarios y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo WWE.